ya seguimos con esto, ya seguimos. Me voy a ir con Aldo Abrán, sí, economista, para hablar un ratito con él y que nos ayude a entender toda la situación que se está viviendo. Y sobre todo también si esto que dijo Redrado, que Macri sabía y que dio la orden el lunes 12 de hacer subir el dólar, de no intervenir. Camila Barral, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, pelados. Y estamos con Aldo Abrán, economista, que ya te está escuchando para responderte lo que quieras. Aldo, ¿cómo le va? Gracias. Un gusto estar charlando con ustedes. No, gracias por atendernos. Hice la introducción con lo de Redrado. A mí me llamó mucho la atención. Hoy Martín Redrado, presidente del Banco Central, volvió a decir que el lunes 12 Macri dio la orden no intervengan para que el dólar suba a propósito y se vaya a estos números que está hoy. ¿Es probable esto, Abraham, o no? ¿Puede haber sido así o no? No, yo creo que no es así. Me consta que Martín Redrado, al igual que yo, éramos de los pocos economistas de la Argentina que pensábamos que si se daba un alza del dólar que apuntaba a superar lo que era el techo de 51 pesos y algo más que estaba fijado, y que eso nosotros entendíamos que significaba que el peso se estaba depreciando, estaba perdiendo muchísimo poder adquisitivo. El Banco Central tenía que salir a defender con todo lo que tuviera ese valor, lo que es del dólar, que es lo mismo que salir a defender un piso para la pérdida de poder adquisitivo del peso de los argentinos, sacando todos los pesos que los argentinos en ese momento, por temor, no quisieran. Pero la realidad era absolutamente otra. La gran mayoría de los economistas argentinos, incluso los que estaban en el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, interpretaban que eso no debía ser así, que lo mejor era intervenir una vez que hubiera subido lo suficiente el tipo de cambio, de tal forma de poder con pocos dólares de la reserva hacer bajar el dólar y de esa forma que los especuladores, se supone, perdieran plata y quedaran asustados. Lo que nosotros decíamos por el otro lado, o por lo menos yo decía del otro lado, es ojo, porque en realidad los que vamos a quedar mucho más asustados somos todos los argentinos que perdimos muchísimo en términos del poder adquisitivo de nuestro peso que tenemos guardado y además que vamos a cobrar en sueldo a fin de mes. A ver, Aldo. Y eso es muchísimo peor que lo que pueda llegar a pasar en términos de querer asustar especuladores, ¿no? Pero bueno, la realidad es que eso no era lo que se había negociado con el fondo. La realidad es que la gran mayoría de los economistas argentinos estaban en otra posición y yo hoy sigo pensando que el Banco Central se equivocó. A ver, me está escuchando, Ernesto Díaz le quiere plantear algo, dale, vamos. ¿Cómo te va, Aldo? Ernesto Díaz te habla. Hay un tema central hoy, el dólar se está volviendo a recalentar. ¿Por qué está subiendo de vuelta el dólar y por qué está pasando esto con el contado con liquidación y lo que está ocurriendo también en el mercado de futuro, ¿no? Que otra vez empieza a haber el famoso dólar puré, que es básicamente gente que lo compra en el oficial y lo vende en el blue. Porque hay una gran incertidumbre sobre el futuro de la Argentina, eso es evidente y es creciente. Por el momento, desde la instalación de esto que se ha dado en llamar Cepo Light, que es fundamentalmente impedirle a las empresas comprar dólares en el mercado oficial del tipo de cambio, lo que se ha logrado es que como obligan ahora a los exportadores a vender en el mercado, pero después les prohíben comprar, obviamente los exportadores están ofreciendo dólares, después no se encuentran cómo volverse a cubrir con dólares, porque es lo que por ahí ellos querían hacer, y para eso existe otra forma legal de hacerlo. Además del famoso dólar blue, que es ilegal y por lo tanto una empresa no puede o no debería acceder a los dólares a través de este mecanismo, existe un mecanismo que es legal, que es comprar con pesos, ¿sí?, dólares, bonos en dólares en la bolsa o en otros mercados y después vender esos bonos en dólares, recibiendo dólares a cambio. Bien, a ver, Aldo. Eso lo que hace es, en definitiva, generar un medio legal para poderse hacer de los dólares que se están buscando sacar de nuevo ante esta imposición del gobierno de que los exportadores no pueden comprar los dólares en el mercado formal donde los obligaron a venderlos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con el desembolso del Fondo Monetario Internacional? Porque está previsto que
viaje el ministro de Hacienda, que haya una reunión cerca de fin de mes, pero todavía no está garantizado. Digo, ¿va a esperar finalmente el fondo que pasen las elecciones? ¿Qué puede llegar a pasar con eso? Desde un punto de vista técnico, la verdad es que el Fondo Monetario no debería demorar el desembolso de estos 5.400 ¿Por qué? millones porque ¿Por qué? el gobierno actual ha cumplido las metas, porque los desembolsos se hacen en función del cumplimiento de ciertas metas, que son trimestrales, y las metas a junio de este año, que eran las que había que cumplir, se sobrecumplieron, Aldo. no solamente se cumplieron. Aldo, usted me así dice... que debería... A ver, así lo entendemos. Usted me dice que el gobierno hizo bien los deberes ante el Fondo Monetario, pero probablemente no tan bien para la sociedad argentina. No te escuché muy bien, discúlpame. No, que el gobierno hizo bien los deberes para el Fondo Monetario, pero no tan bien para los argentinos. Claramente acá lo que hay es metas fiscales. No, todo lo demás, a ver, el Fondo Monetario Internacional no obliga a los gobiernos a hacer cosas bien. Lo que hace es le presta plata para que no tenga que hacer un ajuste fenomenal del gasto público en un momento en el que ha perdido todo financiamiento, porque yo creo que muchos se olvidan que el año pasado llegamos al Fondo Monetario Internacional porque nadie nos quería prestar nada. Si no hubiera aparecido el Fondo Monetario Internacional, el año pasado hubiéramos entrado en default y en una crisis muy superior a la del 2002, porque aparece el Fondo Monetario Internacional diciéndote, bueno, a ver, vos no hiciste un montón de cosas que debiste haber hecho, perdiste por eso la credibilidad y el crédito y estás por entrar en default, yo lo que voy a hacer es, te presto plata si vos me prometés que vas a hacer en un plazo razonable todo lo que no hiciste antes. Eso es todo lo que hace el fondo y en la medida que el gobierno va avanzando lentamente con lo más importante, que es justamente poner en orden las cuentas públicas, las cuentas del gobierno, Sí. le va prestando. Después el gobierno tiene que hacer otras cosas, no Sí. es solamente A ver, eso Aldo. lo que soluciona todos los problemas del país. Sí, Aldo, ¿me escucha? Sí, es sumamente interesante escucharlo, sí, sobre todo la explicación tan clara que hace. Pero le vamos a hacer varias preguntas, pido respuestas cortas, así pueden entrar todas las preguntas. ¿Le parece? Empezamos, Natalia, dale. Digo, hoy el presidente de la Nación habló de momentos difíciles de la Argentina y lo vinculó con la incertidumbre política. ¿Esto es así o tiene que ver con el fracaso de la propia gestión? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que es cierto que el año pasado este gobierno, por su inacción anterior, por no resolver los problemas de fondo de la Argentina y por no hacer las reformas estructurales que hace décadas están pendientes y nos siguen llevando de crisis en crisis, entró en una crisis cambiaria que por poco no nos llevó a un default. O sea que claramente eso, más allá de que haya tenido parte de herencia de la gestión. Ah, se cortó, qué lástima. A ver, ahí Aldo se cortó el móvil, qué lástima, porque es muy interesante escucharlo.